Esto que hice aquí es meter un círculo, dibujo bidimensional, meterlo a un círculo dentro de un cuadrado. Este cuadrado es una figura auxiliar, en este caso, al cual nosotros llamamos en bloque, y no es otra cosa que un volumen auxiliar fácilmente reconocible por mí, que pueda contener a un volumen o a un objeto que tenga características complejas en su conformación. Por ejemplo, si yo tuviera que perspectivar un mate cualquiera que tiene formas muy distintas a lo largo del mate, la mejor manera de poder comenzar a dibujarlo es meterlo dentro de una caja. ¿Por qué es más fácil? Porque la caja es una figura que nosotros la reconocemos fácilmente. Un cubo es una figura que, aunque yo no lo haya dibujado nunca en mi vida hasta que ingresé a la Facultad de Arquitectura, es un volumen que es fácilmente reconocible por mí. Hay perfumes que vienen en cajas con forma de cubo. Y lo mismo ocurre con los prismas rectangulares. Los prismas rectangulares de base cuadrada, las cajas de los remedios. Los prismas rectangulares de base cuadrada, las cajas de los perfumes. Si yo tengo que representar un mate y lo meto en la caja de unas botas y el mate queda perdido en el medio y el embloque me sobra por el costado, el embloque no me sirve. Siempre el embloque, sea la forma que sea el embloque, cúbica, prisma rectangular de base cuadrada, prisma rectangular de base rectangular, tiene que poder tocar al volumen que quiero dibujar en puntos. En este caso del círculo, fíjense que el embloque está dibujado en línea muy fina azul, este círculo negro es el que tengo que representar y este embloque me va tocando a la figura principal en, por ejemplo, los puntos medios de este cuadrado. Pero resulta que cuando hacíamos el secundario y nos pedían que dibujemos un arco de circunferencia, nosotros aprendimos que para poder dibujarlo necesitamos 3 puntos: un origen, un final y un tercer punto conocido como flecha del arco de circunferencia. Entonces, en este círculo, para poder representarlo, si tuviéramos que representar un cilindro, por ejemplo, completo, ustedes están trabajando con medios cilindros o con cuartos de cilindro, si tuviera que representar un cilindro, lo que tendríamos que hacer es distribuirlo o dividirlo a este círculo en cuadrantes y trabajaríamos cuadrante por cuadrante. No hay manera de trabajarlo al círculo completo, como tampoco hay manera de trabajarlo al semicírculo completo. En el caso de ustedes, que tienen solamente un semicírculo como figura bidimensional y tienen un medio cilindro como figura tridimensional, esto no existe. En este semicírculo lo vamos a trabajar como 2 cuadrantes separados y el procedimiento va a ser el mismo en los 2 cuadrantes. Los tomamos como individualidades. A ver, lo voy a borrar, entonces ustedes no se confundan. Vamos a analizar primero este cuadrante y después lo mismo que hagamos sobre este lado lo reflejamos en el cuadrante número 2. Decíamos que para poder trazar una curva nosotros necesitábamos 3 puntos: el inicio, el final, pero nos está faltando un tercer punto. Y a ese tercer punto lo vamos a encontrar en la diagonal principal del cuadrado. Ese tercer punto lo vamos a encontrar en la diagonal principal del cuadrado. Pero ¿cómo hago para graficarlo si no tengo curvilíneas a disposición y lo tengo que hacer a mano alzada? ¿A qué distancia se encuentra este punto del centro de la circunferencia? Si nosotros estuviéramos haciendo geometría analítica, esto es fácil de calcular. Como estamos haciendo geometría descriptiva, y vamos a hacer una aproximación a la realidad. Y esa aproximación pasa por analizarlo a este cuadrante de la siguiente manera.
Nosotros debemos llegar a ese punto, a este famoso tercer punto, y sabemos que se va a encontrar sobre la diagonal principal del cuadrado hablando siempre de este cuadrante. Para poder encontrarlo, voy a trazar la segunda diagonal o la diagonal secundaria de este cuadrado. Ok, trazo la segunda diagonal de este cuadrante. ¿Para qué? Para que me pueda dividir a esta diagonal principal en dos mitades iguales. Y a partir de que logro dividir a la diagonal principal en dos diagonales, en dos mitades iguales, me concentro en la segunda mitad de esa diagonal, la que está más alejada del centro de la circunferencia. Y fíjense que si a esta diagonal, a esta mitad ahora, yo la vuelvo a dividir en dos, el punto se encuentra un poco por debajo de esa mitad. Y como esto es una aproximación a la realidad, y lo voy a dibujar a mano alzada y no tengo curvilíneas, ese punto va a estar ubicado un poco por debajo de la segunda mitad de esa diagonal. Esto mismo es lo que voy a hacer en el plano que deforma en la perspectiva que esté trabajando. Por ejemplo, si el cilindro está apoyado sobre piso y yo estoy trabajando con una perspectiva de plano de base y el cilindro está apoyado sobre el piso, significa que a la sección circular de ese cilindro la voy a ver en el plano frontal. Entonces mi embloque va a tener que tocarlo a ese círculo en los 4 puntos, que va a coincidir una vez más con los puntos medios que yo le había hablado del embloque principal. Si el círculo forma parte del plano que no deforma, lo trazo con compás y no hay otra forma de dibujarlo. ¿Por qué? Porque ese plano no tiene deformación. Entonces, busco el centro de mi semicircunferencia, en el caso de ustedes, o en este caso, busco el centro de mi circunferencia, apoyo mi compás y trazo el círculo. Y obtengo de esa forma la sección del cilindro, hago centro con mi compás aquí, y se traza la cara de ese cilindro. ¿Por qué? Porque no tiene deformaciones. Genial. Entonces, decíamos, ¿qué ocurre cuando ese círculo se encuentra ubicado sobre una cara que está deformada? ¿Qué es lo que a ustedes les va a ocurrir? Porque el medio cilindro con el que ustedes están trabajando, en su gran mayoría, está ubicado de manera vertical. Vamos a suponer que estamos trabajando con perspectiva de plano frontal y nuestro medio cilindro se encuentra de manera vertical. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en perspectiva el embloque. Y en el caso de un dibujo bidimensional, el embloque es bidimensional. Pero yo estoy dibujando en dos dimensiones sabiendo que es solamente el principio de la representación tridimensional de mi volumen. En consecuencia, sé que estoy dibujando un embloque bidimensional, pero ya lo estoy pensando en 3 dimensiones. Ya lo estoy visualizando como un prisma rectangular, de base rectangular, que va a tener la altura del objeto que va a estar incluido y contenido dentro de ese embloque. Dibujando bidimensionalmente, acá tendría que estar dibujada mi curva. Pero ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo sé si es así? ¿Cómo sé si esto es así? ¿Cómo sé si esto no es acá? ¿Si esto viene acá? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo sé? ¿Cómo hago que me quede como una curva en perspectiva? Y ahí es en donde este método acude en nuestra ayuda. Vamos a dividir y a trabajarlo como dos cuadrantes separados en donde vamos a desarrollar el mismo procedimiento, primero de un lado y después del otro. Entonces decíamos que para trazar una curva necesitamos un inicio, un fin, pero necesitamos el punto medio.
y decíamos que a ese punto medio lo íbamos a encontrar en la diagonal principal de ese bloque. Entonces a esta diagonal la tengo que dibujar. La tengo que dibujar y tiene que estar dibujada con línea auxiliar. Y tiene que estar dibujada de la misma forma que todas las líneas auxiliares de construcción que utilizo para representar mi dibujo. Todas tienen que aparecer, no se borra nada, no borro nada. Después, si quiero diferenciar mi objeto de todas las líneas auxiliares que utilicé, utilizo aristas más fuertes, utilizo aristas más gruesas. O sea, lo separo el volumen del embloque a través de la expresión de mi dibujo, pero no borrando, no hay que borrar nada. Entonces decíamos que sabemos que el primer punto va a estar ubicado en el inicio, el segundo punto va a estar ubicado en el final y que el tercer punto va a estar ubicado en algún lugar de esta diagonal. Y habíamos dicho que el segundo paso para ubicarlo era dividir a esta diagonal principal en dos partes. Y una vez que la divido en dos partes, me tengo que centrar exclusivamente en la segunda mitad de esa diagonal. Y en esa segunda mitad tengo que encontrar el punto medio. Y de ese punto medio sé que voy a estar pasando con mi curva un poquito por abajo. Entonces trazo inicio, fin, cambiamos el color, primer curva trazada. Ahora tengo que trazar la segunda curva. Una vez más voy a dibujar en primer lugar la diagonal principal de ese cuadrado, la voy a volver a dividir en dos, me voy a centrar una vez más en la segunda mitad de esa diagonal, voy a dividirla en dos segmentos iguales, y un poco por debajo va a estar pasando mi curva. Inicio, final, y obtengo mi curva en perspectiva. Una vez que obtengo la curva en perspectiva, hecho esto, voy a resolver el embloque. Ahora sí le doy altura a mi embloque. Trabajo con línea auxiliar, le doy la altura que corresponde a esta perspectiva, completo el embloque, en este caso el plano horizontal, este embloque se mantiene en mi perspectiva, termino de dibujar el embloque y una vez que lo tengo dibujado, mi medio cilindro va a estar contenido dentro de ese embloque. Yo sé que no va a salir de aquí, no se me va a escapar. Por lo tanto, si yo tuviera mi escuadra dibujada, a ver acá la escuadra de 30 y 60, aquí, y resulta que acá abajo tengo mi paralela, y la escuadra está apoyada sobre la paralela. Esta escuadra, a ver, la vamos a pintar de verde, ya que estamos con tiempo ahora. Esta escuadra que está aquí, hermosa que me salió, lo que voy a hacer es ir corriéndola a lo largo de mi paralela, tapando este dibujo, hasta encontrar la arista tangente a la curva. Aquí arriba vuelvo a repetir ese embloque que había hecho abajo, lo llevo hasta arriba, divido de vuelta este rectángulo en dos iguales. Hecho eso, trazo las aristas que corresponden, y lo interesante del tema es que esta línea, esta recta tangente que aparece aquí a la curva, que lo logré llevando mi hermosa escuadra a lo largo de esta paralela dibujada acá, esa tangente lo que hace es separarme la transparencia de lo que está en vista. Por lo tanto, de allí para atrás, esta curva aparece en transparencia. En este caso la estoy viendo completa, así que no se borra. Esta arista tangente a la curva es la que me separa la arista en vista de la arista en transparencia. ¿Tengo que dibujar grafismo? Sí, lo puedo dibujar tranquilamente. Siempre el grafismo del cilindro se va a dibujar solamente en la parte del cilindro que está en vista. El grafismo del cilindro a esta altura del partido ya sabemos que no se dibuja en transparencia, y ahí está dibujado nuestro cilindro. Como esto aquí es un cilindro abierto,
yo podría, si fuera hueco, podría marcar esa arista, pero la vamos a considerar como que esto es un sólido y se terminó el problema. De esta forma, aplicando este método, nosotros podemos resolver una curva, una perspectiva cualquiera, en donde la cara esté deformada, porque el mismo método es aplicable en perspectiva isométrica, en donde si el cilindro estuviera acostado con relación al piso, tendría que, una vez más, dividirlo en partes iguales, dividirlo en cuadrantes, ir a los lados medios de ese cuadrado, trabajar esto, que en este caso lo hicimos 2 veces, aquí hay que trabajarlo 4 veces. Entonces, en un caso como este, y lo vuelvo a dibujar rápido como para no hacerlo muy largo. De esta forma, nosotros tendríamos resuelto este método que aparece acá, que se repite hasta el hartazgo, siempre trabajando por cuadrantes, que me puede servir para trabajar medio cilindro o me puede servir para trabajar cilindro completo. Y con la misma técnica de la escuadra apoyada sobre mi paralela, voy tapando dibujos hasta encontrar las aristas tangentes a esta curva. Y estas aristas tangentes, a la hora de trazar la curva en este sector, a ver, la voy a trazar rápido como para que se vea. A la hora de trazar la curva en ese sector, una vez más van a servir para separarme la arista que está en vista de la arista que va a aparecer tapada. Sale desprolijo porque lo estoy haciendo rápido, pero esto es un cilindro con grafismo en una perspectiva, en este caso isométrica, en donde todos los planos deforman y no hay manera que pueda utilizar el compás. Sin embargo, vuelvo a insistir y con esto terminamos, en perspectiva de plano frontal o de plano de base, en función a dónde esté ubicada mi curva, en algún caso podré utilizar directamente el compás, y en otro caso voy a trabajar con curvilínea si lo tengo o a mano alzada. El método es muy simple, es muy fácil. Es un método que también lo vamos a aplicar cuando resolvamos croquis, así que está bueno que lo aprendan.